Vamos a hablar con nuestros invitados de la actualidad política, económica y social que afecta a los españoles. Estamos en España, tiempos difíciles. Los políticos nos han llevado a una situación bastante tensa. Tenemos, sobre todo en política y en la sociedad, problemas gravísimos. Esto es un despelote total y absoluto a todos los niveles. Esto parece que va a terminar muy mal. Tampoco es que sea difícil, lo que pasa es que tendrán que poner solución. Esperaba yo como un poco un país más seguro. España está en tiempos muy difíciles y nosotros que venimos de Cataluña, más. España, tiempos difíciles. Muchísimas gracias por estar con nosotros en otro programa de España, tiempos difíciles. Viernes 3 de abril, queda un minutito para las 9 de la noche. Este programa se emite en directo. Ya saben que pueden dejarnos todas sus denuncias en el WhatsApp 643-988718. En las últimas 24 horas en España se han registrado 932 muertos. Hemos alcanzado ya la barrera de los 11.000 fallecidos. Hemos superado el número de contagios a Italia. Italia, recordarán que tiene 60 millones de habitantes. En Madrid se había habilitado, ustedes lo conocen, el Palacio de Hielo para albergar como morgue. Después, posteriormente, Valdebebas, también el Palacio de Justicia para tener ahí a los fallecidos. Y ha habido que habilitar también otro más, el Palacio de Hielo, en la localidad madrileña de Majadahonda, en Cataluña, que también están desbordados. Se están empleando incluso garajes para el número de fallecidos. En fin, mientras tanto tenemos a un gobierno que nos sigue mintiendo, un gobierno totalmente desbordado, con ministros socialistas totalmente enfrentados a ministros del partido de Podemos. Y con las cifras de fallecidos, ya lo hemos contado aquí en varias ocasiones, se nos está mintiendo. Por ejemplo, por darles un dato, en Tomelloso, una localidad de Ciudad Real, mientras las cifras oficiales hablan de 104 muertos, el cura párroco de allí dice que ha oficiado en los últimos días 200 funerales. Algo, señores, de 104 a 200, desde luego no nos cuadra. Bueno, pues como decimos, tenemos a un gobierno totalmente desbordado, ha perdido ya los apoyos del PNV, de Esquerra Republicana. Mientras tanto, ellos siguen con su campaña de propaganda, untando a los medios de comunicación con millones y millones de euros, como si fueran ahora los que más lo necesitaran. Y mientras tanto, su socio, los podemitas, quizá ustedes lo hayan visto, están haciendo propaganda a través de las redes como auténticas ratas, porque eso son lo que son. Hay un vídeo que circula por ahí, que desde luego es para meterles en la cárcel, un vídeo que están echando la culpa de todo lo que está pasando, nada más y nada menos que al dueño de Zara, a Amancio Ortega, y a Mariano Rajoy. Sois unos auténticos canallas desde aquí. Como decimos, el número de fallecidos y las circunstancias de la gente que ingresa es, desde luego, para llevarse las manos a la cabeza. Prueba de ello es nuestro primer invitado de hoy, don Jorge Cruz. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues Jorge perdió a su madre jovencísima. No había cumplido todavía los 60 años, 58, ¿verdad? Tenía tu madre, ¿cómo se llamaba? Así es, cumplió 58 años el día anterior y se llamaba Amparo. Falleció además el día de tu cumpleaños, Jorge. Cuéntanos, porque ella se encontraba mal hace ya más de un mes. Cuéntanos tú, ¿qué es lo que pasó? Pues bueno, mi madre se empezó a encontrar mal, tuvo unas décimas de fiebre algunos días, salteados, no es cierto que no fueron seguidos, consecutivos, y bueno, pues decidió llamar al teléfono que facilitaba, no sé si la Comunidad de Madrid, para el tema del coronavirus, y la trataron pues como una gripe común.
Y bueno, pues fueron pasando los días y es cierto que hay gente que le ataca al tema de pulmones, de tos y tal, pero mi madre no tuvo ningún síntoma de eso, sino que se le afectó más al tema intestinal, a la tripa. Y bueno, pues le dije que volviera a llamar y así hizo. Y bueno, le dijeron que podría tener algo del virus, pero que no se lo aseguraban y que lo que tenía que hacer era beber muchísimo líquido para no deshidratarse. Total, que así se quedó y bueno, yo le iba preguntando, mi madre pues me contaba que estaba un poquillo mejor, que pues bueno, pues ya sabes cómo son las madres al final para que no te preocupen, pero total, que ni la Comunidad de Madrid ni nada se volvió a poner en contacto con ella para preguntarla siquiera, y además no, hasta el día que falleció no tuvo contacto con ningún médico ni asistencia sanitaria, y en el certificado de defunción la han tratado como que falleció por coronavirus, COVID-19, pero en ningún momento le han hecho ninguna prueba de nada. Así es que es lo que te quería preguntar, Jorge. No le hicieron, no te digo yo a la primera, que podían haberse equivocado, pero una vez que ella insistía, en ningún momento le hicieron un test para decir, señora, venga usted aquí que tenemos que ingresarla. Nada, no le hicieron absolutamente nada, y es más, lo que le digo que en el certificado de defunción del médico que pasó a mi casa, bueno, a su casa en este caso, que fue donde falleció, y es que ni siquiera entraron a la habitación donde estaba, me certificaron la muerte sin verla a nadie, diciendo que falleció por COVID-19 con insuficiencia respiratoria aguda. Y todavía sigo a la espera, porque ahora con el tema no se le podía hacer ni autopsia ni nada, y sin una prueba que me diga que realmente falleció por eso. Supongo que la familia, no sé, habéis visto al ministro de Sanidad, al presidente del gobierno, no sé qué pensáis cuando les veis estos días. Pues hombre, la verdad que lo primero que se me pasa por la cabeza es pensar que son unos sinvergüenzas por hablar fino, porque vamos, sin ir más lejos, la mujer de Pablo Iglesias, Irene Montero, le han hecho 3 pruebas en 15 días para ver, y aún así se ha saltado la cuarentena y ha acudido a donde no tenía que ir. Y a mí, si ya de hecho, ya de mi madre, que no tenía ningún remedio de fallecer, pues bueno, ha fallecido por lo que haya sido, por la causa que haya sido, pero si me dicen que ha fallecido por COVID-19, yo pedí al día siguiente que por favor que me hicieran una prueba, ya que yo estuve en contacto con ella el mismo día que falleció. Y en el momento que falleció, y yo tengo una mujer y una hija, que me tuve que volver a mi casa solo pasar aquí los peores días de mi vida, que he estado 6 días solo en mi casa encerrado, sin tener un abrazo de nadie. Yo enterré a mi madre con 5 personas y sin poder recibir un abrazo de nadie, no la pudimos velar, y aún así se negaron a hacerme la prueba para saber si yo tenía la infección del virus o no. Y me tuve que buscar la vida a través de un amigo, en un laboratorio privado, hacerme yo la prueba y pagarlo de mi bolsillo, está claro, y ya pues por fin, a los 3 días que me dieron el resultado, pues di negativo en la prueba. Y ya pude volver con mi mujer y mi hija, que lo necesitaba como el beber. Pues te podría hacer más preguntas, Jorge, pero yo creo que ya lo has dicho todo. Si quieres añadir algo, lo dejo a tu entera libertad antes de despedirte. Pues nada, simplemente que espero que todo esto que está ocurriendo en España, que al igual que me ha pasado a mí, sé que hay muchísimas personas que también están pasando por lo mismo, que por favor que no quede aquí. O sea, que se han podido buscar, no soluciones, porque tenía que pasar y está claro que infectados tiene que haber, pero creo que se podían haber tomado medidas muchísimo antes y no llegar a este nivel de infectados y de fallecidos que estamos llegando. Y simplemente pues que no se deje en el olvido esto, y que la gente se acuerde de todo lo que está pasando a la hora de volver a votar y de volver a rehacer la vida, porque al final esto es un antes y un después en el mundo, vamos. Pues Jorge de la Cruz, muchísimas gracias por tu testimonio. Te dejamos, cuídate mucho tú, cuida a tu mujer y a tu hija, y no sé qué más poder decirte. Muchas gracias por tu valentía y sobre todo por tu serenidad, te lo has contado muy bien,
y desde luego quizá otros no hubiéramos tenido tanta serenidad en contar después de lo que le han hecho a tu madre. No hubiéramos tenido tanta serenidad y templanza a la hora de contar lo que te ha ocurrido a ti. Gracias, hasta siempre, Jorge. Muchísimas gracias a vosotros por la labor que hacéis. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, pues ya lo han escuchado ustedes lo que nos ha contado Jorge, mientras a Irene Montero hicieron hasta 3 pruebas, mientras a Carmen Calvo, la otra ministra, que despotricaba tanto de la sanidad privada, y bien que se fue a la Ruber Internacional cuando podía haber ido perfectamente a un hospital público, y mientras el presidente del gobierno, pues hay una plantilla, creo que 14 médicos siempre pendientes de lo que hace, pues lo que nos ha contado Jorge, ni a él ni a su madre ya, que paz descanse. Vamos a seguir con el programa, porque, bueno, cosas que han pasado hoy, aparte de alcanzar ya los 11.000 fallecidos. Hemos visto a Su Majestad el Rey también visitar a las tropas, a los militares que están haciendo un despliegue sensacional en toda España. Y hemos visto también al presidente del gobierno también de visita propagandística a una fábrica creo que de respiradores. Y por cierto, le hemos visto en una de las fotos quitándose la careta, la mascarilla, metiendo los dedos por dentro. Yo creo que estamos ya hartos de ver en televisión cómo hay que quitarse la mascarilla, que es tirando de atrás. Bueno, pues el presidente del gobierno, con toda la manaza, tocándose bien la boquita, por los dedos bien por dentro, lo que da una idea de manos de quiénes estamos. Voy a presentar, bueno, ya los conocen ustedes, a Manuel González. Buenas noches a todos. ¿Qué tal estáis? Pues bien. Y Juanma Pozuelo. ¿Qué tal? Buenas noches, Fran. Buenas noches a todos. Voy a empezar con Manuel, porque el Rey ha conseguido en las últimas 24 horas, en un hecho que muchos se preguntan, sobre todo los podemitas, que ¿para qué sirve el Rey? Bueno, pues el Rey, entre otras cosas, aparte de traer ya varios aviones con material de Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha conseguido que venga también un avión con muchos respiradores, cuando precisamente en Estados Unidos no es que estén como para regalar. Hemos visto cómo en Turquía se han paralizado aviones. Hay que tomar nota de estas cositas. En Turquía, eso se puede entender, ellos están necesitados. En Turquía se han paralizado aviones con material. En Francia también. En Ecuador, hace ya unas semanas, un avión de Iberia que iba a rescatar a unos españoles que estaban allí. Bueno, pues la alcaldesa de Guayaquil mandó, en la pista de aterrizaje, mandó colocar coches y camiones para que no aterrizara el avión de Iberia, que simplemente venía a repatriar a nuestros compatriotas. Hoy he podido conocer, y esto no se ha publicado en ningún medio de comunicación, que el 90% de los pacientes que están ahora en IFEMA son de origen iberoamericano y magrebí. Lo digo porque los pobrecitos, por alguna razón, todavía no se conoce, les afecta mucho, les está afectando muchísimo. El 90% estoy hablando, ¿no? Es una cifra demoledora. Esto demuestra la solidaridad de los españoles, lo digo porque siempre a la gente se le llena la boca de decir que aquí somos racistas o no sé cuánto. El 90% de los pacientes que ahora están en IFEMA son de origen iberoamericano y magrebí. Bueno, pues vuelvo a lo de Estados Unidos para dar la palabra a Manuel González, porque Donald Trump ha conseguido, bueno, pues gracias a la intercesión del Rey, pues que nos lleguen estos respiradores que tanta falta nos hacen. Pero no es solo eso, porque Donald Trump, a diferencia de, no es que seamos aquí grandes forofos de Donald Trump, pero como nos gusta tanto criticar, sin embargo Donald Trump está tomando una serie de medidas y nos la va a explicar Manuel, ¿verdad? Es el momento de hablar de Donald Trump. ¿Os acordáis del famoso inútil Donald Trump? Pues esta mañana, viendo las noticias, escuchando las noticias, viéndole en directo hablar con la gente que le rodeaba, Trump anunciaba unas medidas que no os podéis imaginar la repercusión. Os explico un poquito de qué va el tema. Esta mañana, cuando yo le escuché,
acababa de anunciar que todas las pymes en los Estados Unidos iban a tener dinero fresco mediante préstamos para pagar a todos sus empleados de forma inmediata. Estos préstamos son perdonables hasta el 100% siempre que se utilicen para pagar a los empleados. Fijaos cómo los norteamericanos piensan en los americanos. Estas medidas también incluyen la exención en el pago de impuestos para ciertos casos. Han habilitado 6 billones de dólares para asegurar la liquidez de la economía norteamericana durante 10 semanas. Su idea es muy sencilla. Los Estados Unidos no pueden permitir despidos y pagará a las pymes para que se mantengan operativas, todas ellas que son en total 30 millones de pymes. En los Estados Unidos, una pyme es una empresa con menos de 500 empleados. Pues han dicho, hasta que no se normalice esto, vamos a poner dinero especial. Esto permitirá que la economía norteamericana arranque tan pronto que se acabe la crisis. Igualito que nosotros aquí en España, con nuestra ministra Calviño, pidiendo el pago de impuestos, y a los autónomos, no dejen ustedes de pagar vuestras cuotas. ¿Por qué? Porque el sistema tiene que funcionar. Y para todos aquellos que digáis, aquí vengo yo con unas ideas peregrinas, o que en España no se puede comparar con los Estados Unidos, os digo esto a todos que me estáis escuchando. Si tuviéramos un presidente como nos merecemos, este cogería el teléfono y hablaría con Merkel, Macron y los demás para decirles esto. La única forma de que no se desintegre la Unión Europea mañana es que imprimamos dinero hoy y hagamos lo mismo que Trump. Y me vais a decir, ¿pero de qué estás hablando? ¿Cómo es posible que se haga esto? Os lo voy a explicar muy fácil. Lo vais a entender enseguida. ¿Os acordáis de nuestra crisis, la que tuvimos aquí en el 2008 con el Champions League Zapatero? ¿Cuántos puestos de trabajo se perdieron? ¿Cuánta gente que desempeñaba un trabajo, expertos en una profesión, se tuvieron que reinventar? Y para aquellos que se pudieron reinventar, ¿qué nuevos trabajos hicieron? Por ejemplo, ¿cuántos ingenieros o arquitectos se tuvieron que coger un furgón para hacer portes? ¿Y los mayores? ¿Cómo se adaptaron? Porque nadie les contrató. El efecto de esto para las arcas del Estado era brutal. Rajoy no tuvo otra que subir impuestos, alargando más nuestra recuperación económica. Os explico un poquito. ¿Os imagináis una empresa fabricando unos aparatos de aire acondicionado? 300 operarios. Y esta empresa compraba material, vendía material ya acabado con su valor añadido. ¿Sabéis cuánto aporta una empresa de estas? Pues imagínate todo el IVA que pagan, todo el IRPF que pagan todos los empleados, y los empleados de aquellos que les suministran, y los empleados de aquellos que ellos venden. Pero no solo eso, y la demanda de cada uno, y eso es el problema, y eso es lo que los Estados Unidos ha pasado por eso, y Trump no quiere que se repita. Cuidado, como lo ha dicho Trump, ya todo el mundo está criticándole diciendo, no, si eso no es Trump, eso lo han dicho los demás. Me da igual. El que lo ha puesto en marcha es Trump. El que lo ha puesto en marcha es Trump. Y el que va a cargar la medalla es Trump. Nuestro rey lo que tiene que hacer es coger el teléfono, hablar con Macron, hablar con Merkel y decirles, señores, tenemos que imprimir dinero y de esta forma tenemos que saber cuánto dinero hace falta en España, en Francia, en Alemania y el resto, y decir, vamos a imprimir dinero poquito a poco y hacer que este dinero llegue directamente a las empresas. En los Estados Unidos están hablando de hacer talones nominales. O sea, no va a ir a un banco, no, va a ir directamente a aquellos que están
listos a la espera de que esto Manuel. Sí, Manuel, perdona, yo no sé si es que estoy viendo ya, porque teníamos hoy otro invitado, a Jorge, a Hugo, perdón, Hugo Rodríguez, que él es transportista, pero no sé si me oye. Yo creo que no, todavía no le estoy viendo, él está en un camión haciendo la ruta de Madrid a Asturias, trae alimentos y medicamentos de un lado para otro. Luego estaremos con él, voy a ver si conseguimos mejorar esa comunicación. Decías, Juanma parece que tampoco está listo. Pues vuelvo contigo, Manuel, porque decías, se está dando talones nominales. Abundando un poco lo que estaba diciendo. Sí, Juanma, no te escuchamos muy bien. Sí, me tienes a mí. Hemos perdido un poquito tu conexión. No, te decía que, abundando un poco en lo que estaba diciendo Manuel, ¿no tenéis conexión conmigo? ¿No me oyes? No, te oímos hoy muy mal. Yo quería preguntarle a Manuel, está muy bien, en Estados Unidos igual funciona muy bien el talón nominal, pero aquí en España yo es que me echo las manos a la cabeza, estos tíos, este gobierno, manejando cantidades ingentes de dinero, porque estamos convencidos que al final el dinero va a ir para sus amiguetes, sus chiringuitos, sus observatorios, como hacen siempre, es lo único que saben hacer. El sistema norteamericano lo que van a hacer es van a utilizar a los bancos directos para que los bancos hagan llegar el dinero directamente a las cuentas de las empresas. Va a ir directamente, o sea, el gobierno no va a intervenir. O sea, lo único que va a hacer el dinero va a tener los fondos que van a enchufar a los bancos y los bancos a su vez van a hacer los ingresos como préstamos. Son préstamos y tienen que demostrar en qué van a utilizar ese dinero. Entonces no se pueden inventar, o sea, uno que tenía una plantilla de 10 personas en su empresa no puede después enseñar una plantilla con 50. Está claro que no. O sea, lo tienen que presentar correctamente. Con la idea de que cuando esto se acabe, las empresas vuelvan a funcionar. O sea, es como si estuvieran como los osos en invierno, hibernando, pero pagándoles. Y te pones a pensar y dices, qué tío más brillante. ¿Por qué? Porque al final lo van a pagar todos los americanos. Por eso pido que nuestros dirigentes cojan el teléfono y hablen con los otros dirigentes. Sí, mira, perdona, parece que tenemos Hugo Rodríguez. Cuéntanos, él es transportista. Hay veces que nos tienen que pasar cosas así para darnos cuenta de lo importante que es un sector. El sector de transportes, que tiene además unos niveles de beneficio estrechísimos, están siempre al límite, cualquier cosita ya pierden los viajes. Es esencial. El transporte por carretera en España mueve el 90% de las mercancías. Por más que hablemos de trenes, de barcos, es el transporte por carretera, los camiones, las furgonetas, lo que hace que la comida llegue a nuestros hogares, en fin, y todo. Y uno de las personas que lo hacen que esto sea posible, a ver si recuperamos la conexión, es gente como Hugo Rodríguez. Hugo. Sí, hola, buenas. Bueno, cuéntanos, ¿dónde vienes, dónde vas y qué llevas? Estoy saliendo de Madrid y llevo medicamentos para Asturias, para varios hospitales y un poco de alimento para varias distribuciones de empresas. Entonces, hago todas las semanas tres viajes a la semana, de Asturias a Madrid, de Madrid a Asturias. De Asturias llevamos alimentos lácteos para Madrid, para distribuir a diferentes supermercados, de Grande al Campo, el Alcampo y otros supermercados. De todo, y sobre todo con medicamentos. Y luego medicamentos cogemos aquí en Madrid y luego los llevamos hacia Asturias para distribuirlos a todos los hospitales que necesitan medicinas ahora mismo, especialmente. Entonces, es el viaje que hacemos diariamente. Yo viajo de noche, duermo de día y estamos a la espera de ver en el inicio, desde que ha empezado el tema del coronavirus, pues teníamos expectativas de poder tener en el viaje de desplazamiento sitios donde podían atendernos a nosotros
para poder darnos de comer, poder tener sitio donde poder, cuando tú estás aparcado, que te atiendan un poco, o sea, vas a tener unos servicios en condiciones. Estuvimos un gran tiempo sin esos establecimientos, que ahora más o menos algunos nos están ofreciendo unos servicios y que nos preparan, elaboran comida, que luego nos la tenemos que comer en el camión. Pero bueno, algunos compramos ahí la comida, otros no la llevamos hecha. Entonces, andamos ahí un poco nos vamos apoyando entre unos y otros y nos vamos ahí arreglando como podemos. Este servicio, un poco de servicio de aseos, cuando ahora nos están abriendo, cuando antes no podíamos tener un sitio donde podíamos asearnos. Entonces, bueno, va poco a poco, intentamos que vaya mejorando y que nos valoren un poco más de lo que no nos valoraban, porque ahora están dándose cuenta que, vale, son los médicos los que están haciendo y los enfermeros los que tal, pero claro, para que haya un poco de todo, en la cadena estamos nosotros. Cuando antes todos sois importantes, importantísimos, y desgraciadamente tienen que pasar cosas así para que podamos valorar el trabajo que estáis haciendo. En el sector me figuro que habrá de todo, ¿no? Que estaréis contentos. ¿Cómo veis al gobierno? ¿Está tomando las medidas adecuadas? Yo creo que con nosotros no están tomando medidas ningunas. Yo creo que a nosotros nos están, como digo, fastidiando bastante, cuando los sueldos que había antes a los que hay ahora no son iguales. Nos han perjudicado a nosotros más, lógicamente. Siempre quieres que se mantenga un sueldo por el trabajo que hacemos, que no somos bichos raros, ni somos cosas raras que estamos por ahí moviéndonos. Entonces, queremos que se nos valore como a un minero que trabaja bajo tierra, pues nosotros trabajamos en un camión. Entonces, tener una comparación en condiciones, para tener una jubilación y tener una buena cotización y que se nos valore dentro del sector en el que estamos, que es como si fuéramos, no la mierda del todo, pero parte de ella, que piensen que no valemos para nada, pero ahora que están viendo que estamos ahí y que estamos todos haciendo nuestra labor que ya hacíamos de antes, que no se nos valoraba como se nos está valorando ahora. Y se dan cuenta, porque somos los únicos que estamos funcionando ahora, sobre todo en la cartera. Hugo, una pregunta, porque el sector del transporte está muy controlado, las horas de descanso, de conducción, las semanas, en fin, etcétera, etcétera. Estos días está un poquito más relajado el tacógrafo y todo eso. Nos han dado un poco más de rienda suelta a andar un poco, apurando un poco más en horas de conducción, a hacer un poquito más, no excediéndonos, pero nos dan un poco de vía libre. No nos paran, saben el cometido nuestro, que ahora es muy importante, con lo cual no nos impiden tanto como nos hacían antes. Claro, en el sector del transporte hay que hacer muchos viajes de un lado a otro y repartir mucha mercancía de un sitio a otro. Claro, tienes que andar con un horario y con unas condiciones que a veces dices que te exigen del trabajo, que tienes que darte prisa para hacer el recorrido, los repartos y entregar. Entonces, claro, no das de sí a todo lo que puedes, lo intentas, pero haces lo mejor posible para hacer tu trabajo y que estén contentos en tu trabajo, en tu empresa, como al cliente al que le sirves. Pero claro, no en en otros establecimientos te atienden bien y siempre las horas de pérdida que tienes estando esperando en el camión, que ves tú que a lo mejor podían realizarlas de otra forma, pero ellos los llevan a su ritmo, con lo cual el que está perjudicado es el camionero, que está parado injustificadamente y no tienen una realización de distribución y de atención al camionero para que pueda extenderse en los repartos y que dé tiempo a distribuirlo rápidamente. Pero bueno, nos arreglamos como podemos y nos ayudamos los unos a los otros. Pues muchísimas gracias, Hugo Rodríguez. Te despedimos ya porque estás conduciendo, ya solo falta que sí, voy camino a Asturias. A distraer más. Buen viaje a Asturias. Venga. Y da saludos por ahí. Muy bien. Bueno, pues estos son los hombres y mujeres que están dando la batalla, nuestros sanitarios, nuestras fuerzas de seguridad del Estado, nuestros militares, no nuestros políticos para nada, son los que peor lo están haciendo. ¿Verdad, Juanma?
Indudablemente. Yo, un poco al hilo de lo que estaba comentando antes Manuel, yo creo que la diferencia entre nuestros gobernantes y otros gobernantes del mundo, concretamente Trump, es cómo se ha afrontado la crisis desde el principio. Trump desde un principio, y se le ridiculizó mucho por ello, habló de que ya se sabía de dónde venía el virus, quién era el virus, quién lo había causado y quién lo tenía. Ya identificó un culpable, que era China, que probablemente no sea, haya sido una cosa fortuita y todo lo que se quiera, pero detrás de todo esto hay un entramado financiero y empresarial del que se va a beneficiar China y Estados Unidos. Siempre con problemas con aranceles y con historias con China, lo ha identificado como un problema concreto con el país competidor. Y lo ha tratado como tal. Es decir, de esto se sale como en una guerra. Estamos en guerra comercial con China. Lo que tenemos que hacer es aplicar los métodos para salir de esa guerra. Aquí en España tenemos un gobierno noqueado, pero a nivel español y a nivel europeo. O sea, Europa ha dicho que no va a facilitar ese dinero líquido del que hablaba Manuel. No hay tal dinero líquido, no se va a poder acceder a él. Va a ser dificilísimo que una empresa se pueda acoger a algún ICO o algún tipo de facilidad para salir adelante. Es decir, estamos solos. A la hora de la verdad, uno no sabe si Europa en este momento sirve para algo, porque es complicado que ningún sector empresarial vea reflejada o vea de alguna manera consoladas sus lamentaciones en Europa, ¿no? Ni lo van a ver los transportistas, ni lo va a ver el campo, ni lo va a ver la industria, ni lo va a ver, no va a ver nadie. No, nadie va a poder decir que Europa ha ayudado. Ni ha ayudado a Europa, y desde luego un gobierno como el que tenemos, absolutamente idiotizado, absolutamente fuera de tiempo y de lugar, yendo siempre 2 o 3 pasos por detrás de lo que sucedió hace 15 días. No estamos hablando de lo que sucedió hace 15 días, de lo que sucedió hace 15 días y podía haber tomado medidas. Y siempre va 2 o 3 pasos por detrás. Tú decías, Fernando Simón hoy recomienda el uso de mascarillas. Ayer encarecidamente nos lo decía Manuel. Era una cosa llevo diciendo esto hace meses, un mes entero. Claro, era una cosa evidente, pero hoy se dan cuenta de que el uso de mascarillas es útil y sirve para algo. Pero el problema es... No estamos pensando en términos de guerra, ni de guerra económica, ni de guerra contra el coronavirus. Estamos dejando que pase. Estamos simplemente viendo a ver qué pasa después. Es la receta del comunismo bolivariano que nos asiste. La respuesta es no tener respuesta para nada. No nos podemos ni siquiera extrañar de que evidentemente el rey de España, cuando coge el teléfono y habla con alguien, pues consigue batas, mascarillas, respiradores, lo consigue todo. Cualquiera que tenga un mínimo de... Insisto, es que dudo que Pablo Iglesias sepa el teléfono que hay que descolgar y al que hay que llamar para hablar con alguien que te pueda suministrar unas mascarillas. Te las van a quitar de las manos. Los test han estado al lado de la puerta de enfrente. Están aquí en España. No hace falta irse a China a buscarlos ni traer 650.000 test inútiles que te dicen si estás embarazado o no estás embarazado. Era cuestión de preguntar al que sabía. Pero ellos no saben, no tienen ese teléfono. Es un criminal. Le voy a pedir a Miguel, ayer pusimos las declaraciones de Yolanda Díaz, nuestra ministra de Trabajo, explicando lo que era un ERTE, lo que era, bueno, haciendo el ridículo más espantoso. Voy a ver si Miguel nos lo puede localizar y cuando lo tenga me lo dice. En fin, es que tenemos unos gobernantes y yo no sé qué hemos hecho los españoles para merecer tamaño castigo. Manuel. ¿Qué hacemos? Como ha explicado aquí Juanma, a mí mi preocupación es exactamente eso. No tenemos a nadie con empaque suficiente para coger a los demás por las orejas y decirles, señores, yo me siento aquí en vuestra puerta y no me voy hasta que no me escuchéis. Tenemos que devaluar el euro, porque es la única forma de salir de esto. Y si no, no hay Unión Europea. Y para mí eso es lo que se tiene que hacer, aunque tú dices, nos van a tomar como el pito sereno, pero algo tenemos que hacer. Que se levante el rey y que coja el teléfono y hable con todos los que tiene que hablar. Y si no, que pongan, como tú acabas de decir, pongan a gente competente para que hagan lo que tengan que hacer. Porque vaya inútiles que tenemos. No solo inútiles, es que no tienen capacidad de nada.
Vosotros sabéis el principio de Peter, ¿no? El principio de Peter que explica que cada uno que sabe hacer un trabajo puede subir a hacer otro trabajo. Pero al final, no porque uno es capacitado para hacer este trabajo, puede después hacer este. Pues aquí en España, ¿qué tenemos? Tenemos a los más inútiles para el puesto más importante. Eso es lo que tenemos. O sea, los más inútiles posibles les tenemos... Por si alguien no lo ha visto todavía, perdona, Manuel, como demostración de inutilidad, las declaraciones de nuestra ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. A ver si soy capaz de explicar. Los ERTEs no son parados. Los ERTEs los hemos hecho para no destruir empleo. Y vuelvo a decir que por eso la Comisión Europea quiere emular el modelo español, porque es, digamos, como una especie de dique, ¿vale?, que impide que no se despida la gente. A ver si somos capaces de explicarlo y me ayuda también el ministro Escrivá. Por tanto, los ERTEs no son paro. Piensen que computan, están de alta, ¿de acuerdo? Están de alta, por tanto, no están en el paro. A ver si soy capaz, porque muchos periodistas lo preguntan. Pero bueno, yo creo que ya hemos escuchado bastante, porque es un auténtico castigo escuchar a esta mujer. Y bueno, una cosa es ser inútil, porque bueno, la inutilidad hasta cierto punto ante los jueces puede no hacerlo responsable, pero es que todos los días salen datos, por ejemplo, se sabe perfectamente que 5 veces, en 5 ocasiones, el gobierno desoyó las indicaciones de la OMS para hacer acopio de material. Esto ya no es inutilidad. Aquí ya hay alevosía, hay maldad, y esto, Juanma, un juez... Esto es criminalidad, hay que llamarlo por su nombre, esto es criminalidad, porque ellos, cuando no se hace esa previsión en este tipo de material de prevención, no se hace porque eso daría la pista y evitaría tener la manifestación que necesitaba Irene Montero, esa del 8 de marzo. Entonces, no se hace por eso. Efectivamente, por eso hay que hablar de gobierno criminal. Y antes cuando hablabas con este hombre que ha perdido a su madre, que desgraciadamente es solo una más de las 11.000 oficiales, pero que no son 11.000, son muchísimos más, porque en ese mismo caso están muchas más. Pero Juanma, no son solo los muertos, también son los enfermos, porque por su culpa hemos enfermado muchísimo, y el coste de todo esto, y el coste de medicar a toda esta gente, ¿quién lo va a pagar? ¿Por unos inútiles? ¿Por unos irresponsables? Porque ese coste lo pagamos por culpa suya. No, y ellos son incapaces, pero ellos han hecho varias cosas, las han hecho bien. Fíjate que han regado con millones, con 15 millones de euros, aquellos medios que les van a seguir haciendo la propaganda, que es lo que ellos saben hacer. En esa facultad de políticas de Somosaguas hacen política de diseño y estudian este tipo de situaciones. Y saben que tener contento a un medio de comunicación es mucho más útil que comprar mascarillas. Porque mientras tengas a la gente metida en casa, chupando televisión todo el día, sin otra salida, sin otra posibilidad de distracción, nada más, digo, Netflix se hincha con series de ébola, virus, tal. Es decir, hasta la distracción en otro tipo de plataformas también está enfocada y dirigida a que tú vivas su realidad, la realidad que te quieren vender. Ellos están invirtiendo en la publicidad que necesitan. Antes decías, Fran, ese vídeo culpabilizando a Amancio Ortega y a los recortes del PP del 2008 y al que quieras, es repetido 1000 veces, sin ninguna posibilidad de escapar de lo que te dice la 4, la Sexta o Telecinco, es al final la verdad oficial. Y pasado mañana, si se adelantan esas elecciones, cuidado, se adelantan las elecciones, saben perfectamente lo que hacen. No están hablando de dimitir, no están hablando de irse, están hablando de plantear unas elecciones. Son porque saben que pasado mañana, con muchas palmaditas en el balcón y con mucho blanquear la conducta que han tenido, pasado mañana son mayoría absoluta. Señores, pasado mañana son mayoría absoluta. Es el verdadero drama del pueblo español. No vamos a aprender ni a sacar una sola lección de todo esto. Es que es impresionante. Como pase eso, entonces sí que la tenemos liada, porque
Eso sí que no lo podemos permitir, porque los más inútiles están en los puestos más importantes. Los más inútiles, los más incapacitados, los más mentirosos. Lo peor de todo esto es que nos mienten todos los días. Acaban de sacar, hablando de los vídeos, acabo de ver hace un ratito un vídeo donde culpan al PP por las faltas de la sanidad. Es como, y el ejemplo que dan es este, es muy bonito el ejemplo. Hablan de una casa que es una comunidad de vecinos, y dice uno, si tú no has roto la ventana, ¿tú por qué tienes que pagarla? Entonces viene el gobierno de Zapatero diciéndonos que la sanidad que hemos heredado es una sanidad con las ventanas rotas, y ahora nos van a culpar a nosotros. Son inútil, son mentirosos. Lo que está haciendo referencia Manuel es el vídeo que yo comentaba, que decía que hay que ser miserable y rastrero para echar la culpa de lo que estaba pasando a Amancio Ortega y a Mariano Rajoy. Es un vídeo donde hablan de eso, de la ventana rota. Además es que no hacen más que copiar, porque esto de la ventana rota es una teoría de hace ya muchos años que empleó el alcalde de Nueva York, Giuliani, un poco para combatir la delincuencia. Venía a decir que si la policía para un crimen menor, como una ventana rota, es capaz luego de parar crímenes mayores, y lo consiguió. Fue uno de los alcaldes. Nueva York era una ciudad peligrosísima en los años 70, 80, y consiguió desde luego grandes resultados. O sea, encima copian viejas técnicas de comunicación para enrevesarlo todo. Son unos inútiles. Lo que pasa que es que tienen mucha potencia, porque riegan de dinero todas las televisiones, riegan de dinero muchas radios, muchos medios de comunicación, y claro. A mí me preocupa lo que ha dicho Juanma, que en España nos carecemos de honestidad intelectual. Cuando hablas con esta gente que son votantes de estos, les explicas las cosas y como va en contra de su principio, no son capaces de rectificar. Ese es el problema que tenemos. Es gente que carece de honestidad intelectual. Y ese es el problema que hay, Juanma. Yo creo que es que además, y voy a invitarte a que veas, si no la has visto, una película que se llama Leones contra Corderos, y me voy a apostar pajaritos contra corderos, que es en el dicho castizo, a que esto será así, y que vamos a sufrir esto, desgraciadamente, durante mucho tiempo. Porque, y hablando del primer invitado... Espero que te equivoques, Juan, porque sería lo peor que puede pasar. Cuando se dice... Pues mira, cuando se dice, hay que actuar judicialmente contra esta gente. ¿Sabes lo que supone actuar judicialmente contra el gobierno? Hay que demostrar que al menos de los 11.000 y pico, uno solo, tiene una causa directa por las acciones del gobierno. Cuando desde la Organización Mundial de la Salud han estado dándole palmaditas a Sánchez diciendo qué bien lo has hecho, qué bien has gestionado la crisis, con 11.000 muertos en 2 semanas. Esto lo que te viene a decir es que no va a haber forma judicialmente de meter a esta gente en la cárcel. Por esto no. Se les podrá pillar como Al Capone por un desfalco, pero por los 11.000 muertos, ya te digo yo que no vamos a ver entrar a nadie en la cárcel, porque no hay forma de demostrar que una sola persona... ¿Entrar esos en la cárcel cuando tenemos a unos golpistas que están circulando por ahí? ¿En la calle? ¿Cómo van a ir estos en la calle? Si ya tenemos golpistas y están en la calle. Esto son brindis al sol y son juegos de ociosidad en este tipo de confinamiento, de arresto domiciliario. Y eso es lo que nos pediría el cuerpo a tantísimos, que entraran en la cárcel, que pagasen por tanto crimen, que, bueno, pues que fuesen responsables de esa manifestación del 8M, que ha sido el contagio generalizado, cuando durante 1 mes y medio se ha estado, para no decir, oiga, esto no se puede celebrar, han estado animando a que la gente vaya sin mascarillas, Ya veremos a ver qué pasa, porque algún juicio saldrá y se tiene que llevar a las altas esferas de la Unión Europea, porque esto no se puede permitir. Esto no se puede permitir. Porque no es solo dejadez, es ser irresponsables. Esto es como un conductor, que se mete en el coche y va en dirección contraria. Es una conducta temeraria, es lo que es esto.
conducta temeraria es lo que están haciendo. Entonces, eso es la mejor forma, o sea, porque no tienen ni idea de lo que están causando. O sea, el ejemplo es esto, que hoy, después de cuánto tiempo, el que se supone que es el más inteligente de todos los médicos de España, sale diciendo poneros mascarillas. ¿Cuánto tiempo llevamos los demás diciendo obligatoriamente poneros la mascarilla? Esto ¿sabes por qué es? ¿Sabes por qué han tenido que poner la mascarilla? Del ruido que hemos hecho en la calle. Porque esto les ha llegado. Y porque seguramente, Manuel, seguramente la ola que viene, por la que se va a pedir otra prórroga, la ola que viene nos va a disparar por encima de los 20.000 muertos oficiales. El problema precisamente es ese. Que eso es un tema que tenemos que hablar, porque este ya requiere otro tipo de pensamiento, otro tipo de ataque. En los países Corea, Taiwán, Japón, Singapur, están ya detectando la segunda ola. Significa que nosotros la vamos a tener encima en 2 semanas. Significa que esta gente ya lo que han hecho, ya no estamos hablando aquí de una defensa normal y corriente como estos principiantes, porque lo que tenemos ahí son principiantes. ¿Sabes qué están haciendo los japoneses? Están preparando la guerra. Están preparándose controles en el transporte, todo tipo de transporte, el transporte interno, el transporte de aire, de mar y de tierra, o sea, completo, como si fuera una guerra. Pero al mando tiene la gente de experiencia con controles en desastres. Y lo están enfocando de esa forma. ¿Saben dónde está yendo la población? O sea, muchas gracias. Manuel, perdona que te corte, ya no nos queda tiempo para más, nos queda ya solo despedirnos después de una semana muy dura, durísima, quizá la más dura que ha habido en los últimos 50, 60 años. Todo por culpa de un gobierno de inútiles. Hemos escuchado al principio del programa lo que nos ha dicho Jorge a su madre, 58 años, no era de 70 ni de 80, 58 años, no se le hizo ningún test a ver si tenía la terrible enfermedad. Mientras tanto, a Irene Montero, la mujer todavía de Pablo Iglesias, 3, o los que hagan falta, a la Carmen Calvo otros tantos. En fin, esto no es demagogia, esto es decir la verdad con mayúsculas. Cuídense, volveremos nosotros el lunes, son ya las 10 menos cuarto de la noche, en España tiempos difíciles. Hasta el lunes.